Voy a hablar acerca de la quinta iglesia del Apocalipsis. Esta iglesia no tiene problemas como de los nicolaitas, de los que he hablado en otros 2 o 3 ocasiones. Tampoco tiene problemas de Balaam ni de Jezabel, pero hay una maldad que de alguna manera corrompió a la iglesia. Y el título del sermón que voy a comentar el día de hoy se llama Una iglesia moribunda. ¿Han ustedes ido a alguna iglesia donde parece que no pasa nada? Y que nunca ha pasado nada, y que no pasará nada, o más bien que un día pasó. Recuerdo un amigo que me dijo orgulloso: oye, fíjate que fui a Inglaterra, estaba en un grupo que se llama Operación Movilización, y prediqué en la iglesia donde predicaba John Wesley. No sé si ustedes saben quién es John Wesley. Es una persona muy famosa en la iglesia metodista, porque él fue uno de los iniciadores, si no uno de los iniciadores principales, que fundó la iglesia metodista en 1700 y tantos. Y dice, yo estaba ahí predicando. Era una iglesia, dice, increíble, grande, hermosa, al estilo antiguo, quizá un poquito como esa, pero que nada más tenía como 10 personas, todas hasta el frente, y tenía capacidad para miles, pero solamente había 10 personas. Me invitaron y yo me sentí honrado. Dije, voy a predicar en la iglesia de John Wesley. Dijo esa persona, no yo. Y cuando llegué ahí solamente eran 10 personas que estaban ahí. Y cada uno de los que me recibió me dijo, ¿sabe? Aquí predicó John Wesley. ¿Sí? Siéntase honrado porque predicó John Wesley. Pero ¿dónde estaba la iglesia que trajo al Señor John Wesley para que conociera de Dios? Esa iglesia de alguna manera había desaparecido, se había desintegrado y ya no estaba más. Esa era una iglesia moribunda. Me dicen algunos pastores, un amigo, estábamos comentando con otros pastores, éramos como unos 10, 15 pastores más o menos, en una videollamada hace un par de semanas atrás, y me dice que según estadísticas que escuchó él o leyó de algún lugar, es posible que el 40% de las iglesias cristianas no pasen de un año que empiecen a cerrar sus puertas. ¿Por qué? Por diferentes razones. No hay una sola razón, pero obviamente le echamos la culpa al COVID, le echamos la culpa a la economía, le echamos la culpa a que la gente no tiene ganas de escuchar de la palabra de Dios y van a empezar a cerrar sus puertas. Esa era una iglesia que no tenía enemigos de afuera. No, parece ser que en ese lugar el Estado no estaba persiguiendo a la iglesia. Es posible que esta iglesia fuera una iglesia que se relacionaba con el Estado, que se relacionaba con la ciudad donde ellos vivían. La ciudad que ellos vivían tenía fama de ser una ciudad próspera, muy, muy próspera, que había sido muy próspera y que había estado siempre confiando en que ellos podían sostener cualquier ataque del enemigo. Y se menciona en su historia que en 2 ocasiones llegaron y le conquistaron. Uno fue Alejandro el Grande y otro fue otro más, que no recuerdo su nombre tampoco. Y los 2 ejércitos que llegaron a conquistar esa ciudad, fueron varios ejércitos que llegaron, pero nada más, solo 2 conquistaron, fue porque de alguna manera se dieron cuenta de que uno de ellos, recuerda esa historia, eran muros alrededor de la ciudad, había un par de guardias por aquí y por allá. A uno de ellos, según esta historia, quién sabe si sea cierta, solamente la escuché, la leí en un libro, dice que se le cayó su casco. Entonces un soldado que estaba afuera de la ciudad viendo a ese soldado que se les cayó su casco, dijo, pues ya lo perdiste, al rato lo recojo. Pero de repente el soldado desapareció y en un par de horas regresó con su casco y dijo, ¿cómo lo hizo? ¿Sí? Entonces se dio cuenta de que había una ranura en el muro de la ciudad, casi que no se percibía, pero que por ese muro este hombre bajó, como poquito a poquito, llegó al suelo, subió poquito a poquito y recuperó su casco. Y dijo, ya sé cómo vamos a conquistarlo. Llegaron a la noche, llegaron su ejército, parte de su ejército, subieron el muro en esa muralla que tenía, llegaron a la parte de arriba y empezaron a matar un par de guardias que había, porque la ciudad estaba tan segura de que no les iba a pasar nada, que ni suficientes guardias tenía para cuidar la ciudad. Entraron en las calles y no había guardias por ningún lado. Estaban bien seguros de que ahí no pasaría nada. Ellos eran poderosos, ellos eran ricos, tenían un gran ejército, pero todos dormidos. Y fueron conquistados en 2 ocasiones, en 2 diferentes tiempos.
porque no tuvieron la precaución de poner guardias alrededor de su ciudad. Y el primer parte del versículo con que empieza la palabra, en el capítulo 3, versículo 1 de Revelación o de Apocalipsis, si quieren abrir su Biblia, si tienen Biblia, o si quieren abrir su teléfono, donde está el app de la Biblia, 3, capítulo 1, voy a empezar con las primeras palabras, voy a dividir el primer versículo en 3, y la primera palabra que se menciona ahí dice, y escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Y he dicho en varias ocasiones en esta iglesia, que el ángel de la iglesia de Sardis no es un hombre con alitas y que tiene una corona aquí arriba y que tiene una arpa y está volando por ahí por la ciudad entera. La palabra ángel significa mensajero. Y lo que está diciendo aquí en capítulo 3, versículo 1, dice, escríbele al pastor, escríbele a la persona que recibe la palabra de Dios y la transmite al pueblo, escríbele al mensajero. No, el ángel, la palabra ángel, literalmente significa mensajero. Escríbele al mensajero y dile estas cosas. Y yo me veo en esa posición. ¿Qué hace un pastor cuando su iglesia se está desapareciendo? Cuando la iglesia no camina hacia ningún lado. Cuando no pasa nada, cuando ya no sabes más qué hacer. ¿Qué hace un pastor? Ayer hablé con un amigo que estudió en Betania, estuve dándole clases a él, fue su maestro. Él está ahorita en Canadá, se casó con una canadiense, entonces fue a radicar a Canadá. Y le digo, ¿y cómo está tu iglesia? Quería invitarlo para venir también a colaborar aquí con nosotros a Minneapolis. Otra razón fue que le llamé, pero él me llamó más bien. Y me dice, pues fíjate que yo voy a una iglesia americana. Intenté ir a una iglesia hispana y me parece que dijo, hay como 10 iglesias en la ciudad donde él vive. Y cada iglesia hispana solamente tiene como de 6 a 10 miembros solamente. Y yo le sugerí al pastor, oye pastor, ¿y por qué no, en lugar de solamente tener 6 o 10 miembros, se juntan con las otras iglesias y ya tienen 20, 40, 50? A lo mejor podría sentirse mejor, ¿no? Podría ser mejor. Y el pastor decía, no, me pusieron estos 6 y me quedo con esos 6, o con esos 10. En Canadá, sí. ¿Qué hace un pastor cuando la iglesia no prospera después de varios años? O que fue una iglesia grande y que se levantaron iglesias y que hizo grandes cosas y que vinieron predicadores y grupos y de repente están vacías. ¿Qué hace un pastor? Esa es una pregunta para cada pastor y es difícil de contestar. Algunos pueden pensar, oye, qué fácil es ser pastor, ¿verdad? Nada más se siente y habla el domingo y ya todas las semanas se sienta otra vez. Híjoles, pónganse en mis zapatos y no sé cuánto durarían. Es a veces difícil y pesado ser pastor, pero también muy reconfortante, porque ves parejas que se restablecen, porque ves milagros de hombres que sanan, porque ves a drogadictos que dejan de drogarse, porque ves hijos que empiezan a madurar y empiezan a seguir los consejos de sus padres, porque ves milagro tras milagro cada día, porque ves la provisión de Dios, de donde parece que no va a surgir nada y parece que todo va hacia destrucción, empiezas a ver cómo Dios prospera una obra. Es reconfortante ser pastor, pero también es difícil. A ese hombre le escribió Dios esta carta, al mensajero, al pastor de la iglesia de Sardis. ¿Qué le dice? Lo que le dice es, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice eso, 7, 7. Y quiero decir que el número 7 es un símbolo de perfección. Cuando Él se presenta, Jesús se presenta, normalmente cuando se presenta va a utilizar palabras donde Él mismo se presentó a la iglesia completa, todo el libro, en el capítulo 1, todas las descripciones que aparecen en cada una de las iglesias están ahí en el capítulo 1. Y las divide entre cada una de las iglesias. Y a la iglesia de Sardis le dice, yo soy le dice Jesucristo es el que está escribiendo, no es nada más Juan. Jesucristo se está presentando a la iglesia y le dice, yo soy un hombre perfecto que tiene el Espíritu de Dios perfecto en mí. Yo soy aquel hombre que es Dios, que soy perfecto en toda perfección. Y entiendan esa palabra porque les va a decir, y ustedes han sido imperfectos en cierta manera. Los 7 espíritus de Dios, algunos lo han visto de diferentes maneras. A unos lo han dicho que es
el espíritu de gracia, el espíritu de espíritu de vida, el espíritu de adopción, el espíritu de santidad, el espíritu de súplica, el espíritu de verdad, el espíritu de gloria. Y esa es una lista incompleta. De esos versículos salen de varios versículos de la Biblia que si yo me pusiera a meditar en ellos, sería un motivo de un sermón para cada uno de ellos. Pero le está diciendo, yo soy total, perfecto entendimiento, y se aplica al Espíritu Santo. Cuando se habla del Espíritu Santo en la iglesia, se corre dos riesgos, bueno, más bien un riesgo, de ir hacia uno de los extremos. En algunos lugares dicen, el Espíritu Santo se sujeta al profeta, es lo que dice la Biblia también, y el Espíritu Santo no tiene que hacer nada fuera de lugar. Y todos deben estar sentaditos, nadie tiene que levantar las manos porque es fuera de lugar, nadie puede aplaudir porque es fuera de lugar, todos tienen que llegar hasta cierta manera vestidos de cierta forma, a los hombres les piden que usen corbata. Es más, en Brasil, por ejemplo, en algunas iglesias se surgió una idea de que los hombres deben ir sin barba a la iglesia, y a los barbones los regresan, ¿sí? Y se dividió esa iglesia, y la iglesia que se dividió dijo, pues los que vamos a hacer la iglesia aquí, todos tienen que venir con barba. Y vinieron todos con barba. Entonces surgió la iglesia de los barbones y de los lampiños, ¿sí? Entonces, si se controla todo lo que el Espíritu Santo debe hacer, el hombre mismo por sus medios, por sus programas, por su estructura, dice, nadie debe hacer nada fuera de lugar, y a todos tienen que estar calladitos, nadie hable. Y en muchas iglesias ni las mujeres deben hablar, deben de callarse. Que pregunten en su casa, que se pongan un velo en la cabeza porque es señal de autoridad, y a todos los tienen así, a todas las mujeres tienen así. Todo está controlado porque ellos mismos han puesto la manera de que el Espíritu Santo trabaja. Pero en el otro extremo de esta idea del Espíritu Santo, cuando habla del Espíritu Santo en la iglesia, dice que dice algunas iglesias también, que cuando el Espíritu Santo está en la iglesia, uno puede hacer lo que el Espíritu Santo les diga y hagan. Y ves en algunas iglesias que tú llegas ahí, que parece uno alegrillos, que todos hablan en lenguas, que todos gritan, que algunos lloran, que algunos pasan al frente y empiezan a revolcarse literalmente dentro del púlpito, ahí al lado enfrente del púlpito. Que otros se caen, que otros se hacen toda clase de gritos. En algunas iglesias, sé de algunas iglesias, que algunas personas dicen, vamos a ser como perros de Dios, y los hacen que las personas caminen como perros, y hasta en YouTube hay un par de ejemplos de eso. En realidad ha pasado eso. Y en otras iglesias he escuchado también de conferencias donde dice el rugido del león de Judá, entonces vamos a rugir como leones, y ahí tiene la congregación rugiendo como leones porque el Espíritu Santo les dijo que rugieran como leones. Y se llega al extremo de decir, el Espíritu Santo nos hace hacer lo que queramos y podemos hacer lo que queramos, y hay un descontrol completo. Son los dos extremos, uno donde el Espíritu Santo se deja casi afuera, y en el otro donde el descontrol se identifica como si eso fuera el Espíritu Santo. Es difícil hablar acerca del Espíritu Santo. Lo que sí es cierto es que Jesús dio el Espíritu Santo a la iglesia. Y cada persona, es una cosa que después voy a enfatizar más, cada persona que recibe a Cristo en su corazón, que decide seguir los caminos de Dios, que empieza a caminar una vida santa, inmediatamente cuando hace ese clic de decisión para entregarse a Dios, recibe el Espíritu Santo. En el tiempo de Jesús no recibían al Espíritu Santo porque Jesucristo estaba ministrando en la tierra. Pero Él dijo, yo me voy a ir, y después de que me vaya voy a enviarles a un consolador, alguien que va a estar a su lado, alguien que va a guiarles a toda verdad, y por eso les conviene que yo me vaya. Y cuando Él se fue, mandó al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en la iglesia de Dios. Entonces tenemos estos dos ejemplos. Obviamente la traducción más común en este versículo de los 7 espíritus de Dios está en Isaías
En Isaías hay un pasaje que dice que Dios iba a dar el espíritu, que Él se iba a posesionar sobre alguien, y ese alguien iba a estar lleno del espíritu de Jehová, número 1, espíritu de sabiduría, número 2, espíritu de inteligencia, número 3, espíritu de consejo, número 4, espíritu de poder, número 5, espíritu de conocimiento, número 6, y espíritu de temor de Jehová, número 7. Y dicen, estos son los 7 espíritus de Dios. Esa es una de las varias interpretaciones de quién es el Espíritu de Dios y los 7 espíritus de Dios. ¿Por qué 7? La idea principal para mí es que 7 es que Él tiene el control completo del Espíritu Santo. Jesucristo es alguien que no se le puede enseñar, que no se le puede decir lo que tiene que hacer. Es el que sabe todo lo que se está pasando. Y también dice que los 7 lumbreras o 7 luces, y esas luces, dice después al final de esta idea, que esas luces o esos candelabros o esas estrellas simplemente son cada una de las iglesias. Y en uno de los pasajes, lo hemos visto anteriormente, Jesucristo se identifica como la estrella de la mañana, la estrella que brilla más que las estrellas. Las 7 estrellas tienen su luz, se prende con un cerillo, pero el que está en medio de ello, Jesucristo, brilla más que ninguna de esas estrellas, porque Él mismo le da luz a esas estrellas que están ahí. Algunas esferas en el cielo, nos damos cuenta que parece que brillan, pero no brillan. ¿Te has dado cuenta de la luna? Sale y la ves hacia arriba y ves toda que está blanca como brillando, y dice la luna brilla, pero no, la luna no brilla. La luna solamente y simplemente es reflejo del sol. Las iglesias, y cada una de esas iglesias que nosotros somos, no brillamos por nuestra propia luz, sino por la luz de Cristo. Aquella luz que se considera que brilla por sí misma, está ya yendo en caminos equivocados. Aquella luz que dice, yo soy mayor que los demás, está yendo por caminos equivocados. Empecé a predicar en esta iglesia hace 23 años. Empezamos con un grupito, y en ese momento había una iglesia de un hombre guatemalteco, un pastor. Este pastor guatemalteco se enorgullecía delante de todos los demás, diciendo que su iglesia tenía el mejor grupo de alabanza y posiblemente la mejor forma de predicar el evangelio y de alcanzar a la comunidad. Tenía un buen grupo, 200, no sé, algo así. Y se enorgullecía, les decía a los demás eso. Hasta que una jovencita lo metió a la cárcel por querer abusar de ella. Y después lo deportaron a Guatemala. Su hijo tomó el cargo y luego su hijo también se metió en pecado, y su hermana, su esposo de su hermana tomó el cargo, y la iglesia sigue todavía por ahí, ¿sí? Pero ¿dónde estaba el orgullo de una iglesia que se siente mayor que los demás? Y deja a un lado lo que realmente importa, el Espíritu de Dios, que es el que da a cada uno según el deseo de Dios y según su capacidad de cada quien. Entonces, una cosa, eso, si no te llevas nada en la cabeza el día de hoy, llévate esto. Cuando alguien decide seguir a Cristo, cuando alguien decide seguir los caminos de Dios, el Espíritu Santo está contigo. Después voy a hablar un poco más de eso. Pero el 3:1 dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. La primera frase aquí es reconocer que esta iglesia tenía obras. Tenía un nombre y un apellido. Eran conocidos en todas las demás iglesias que Sardis era una ciudad rica, que su iglesia era muy poderosa, una ciudad protegida, próspera en todos los sentidos, y quizá tenía hasta representantes políticos en la comunidad para que el hecho de que pudieran hacer grandes cosas y no fueran perseguidos. A lo mejor fungían como líderes para hacer misericordia. A lo mejor tenían programas en la iglesia para dar de comer. El día de ayer estaba aquí afuera, en el parqueadero, con una organización que se llama Panes y Peces, que vienen, llenan como 2 hileras largas de comida de diferente tipo, y la gente se reúne alrededor, se hace una oración y dicen al ataque, y empieza la gente a agarrar y llenar en sus bolsas lo que está enfrente de ellos. Obviamente nada más pueden al principio escoger una sola cosa, porque se tienen que poner atrás de cierto alimento que les gusta. Eran muy populares las piñas ayer,
y todos querían piñas, unos agarró hasta como 3. Unos se adelantaban también, me di cuenta de un negrito ahí que se enojó porque le dije, no puedes adelantarte. ¿Y tú quién eres para decirme que no adelante? Yo hago lo que quiera. Y le digo, mira, no puedes escudarte en tu color, porque yo soy igual a ti. Tú eres negro, pero yo soy café. Entonces no puedes decir que porque eres discriminado por eso. Tienes que esperar con los demás. Y luego ella se puso a bromear y me dijo, no, es que yo soy más alto, necesito más comida. Le digo, si por ser más alto no puedes aprovecharte de los más chiquitos, ¿sí? Porque sí era un negrote grandote, ¿sí? Y los otros eran puros chaparritos mexicanos, creo, y ecuatorianos también había muchos, ¿sí? Se pueden hacer muchas cosas. Se puede dar de comer a la gente, ¿sí? Y eso es para algunos de nosotros el Evangelio. Está bien hacerlo, pero no se puede solamente pensar que porque uno da de comer a otras personas, está cumpliendo con el mandato de Dios. El principal mandato de Dios, también grábatelo en tu corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere de la iglesia? De cualquier iglesia, no solamente de ICCM, sino de cualquier iglesia, de cualquier individuo que se reúne en cualquier iglesia. La principal cosa que Él requiere es que también hagamos discípulos. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, y después que aprendas eso, enséñaselo a otros. Eso es lo que Dios quiere de las iglesias. Esa iglesia posiblemente tenía muchas obras. Yo conozco tus obras, y tienes un hombre que vives por toda la comida que das, por las clases públicas y de escuelas que has fundado, por todo lo que tú estás, las universidades que creaste. Saben que la mayoría de las universidades que en Estados Unidos, las más populares, fueron creadas por una iglesia que tenía la visión de educar a sus hijos. Harvard, Yale, Stanford, Notre Dame, todas iglesias. Una iglesia dijo, vamos a crear algo. Y aún Bethel, de aquí que está en el Snelling, fue creada por un par de iglesias que dijeron, vamos a educar a nuestros hijos. Saint Thomas fue una iglesia que de repente dijo eso. La educación es muy importante, pero la iglesia no puede perder la visión de que su punto misión para ellos no es nada más de educar a la gente, sino hacer discípulos, predicar la palabra. ¿Sí? La ciudad entonces, su celo había hecho ganar muchas almas. Posiblemente se había levantado un increíble número de coros y cantantes de esa iglesia, que habían ido a ministrar a diferentes lugares. Sus predicadores eran famosos porque se veían bien preparados y donde quiera que iban el Señor los acompañaba. Sus teólogos, la manera de interpretar la palabra de Dios era reconocida por las demás iglesias. Eran famosos en el mundo cristiano, excepción de que estaban muertos. Habían pasado algo así como 70 años, 60, 70 años desde que Jesús había mandado a los discípulos a predicar. Posiblemente unos 40 años, 30 años después llegó el Evangelio a su ciudad. Entonces habían pasado más o menos 30 o 40 años de que la iglesia surgió, se levantó, prosperó con la riqueza de la ciudad, y ahora déjame decirte una cosa triste. La segunda generación había perdido la dirección correcta. Los viejitos lo habían hecho bien, tenían fama de que eran famosos de cristianos y famosos de ricos y prósperos, pero la siguiente generación tenían el Evangelio de Dios, pero habían dejado el espíritu que motivó a la primera iglesia. Eso es lo que estaba pasando en esa iglesia. Dice, siendo la idea de la palabra, vives, pero estás muerto. Le dice eso Jesús a esta iglesia: vives, pero estás muerto. ¿Sí? ¿Qué tipos de personas encontramos en una iglesia? Encontramos un remanente que busca continuar el Evangelio de Dios, un grupo de personas que siguen orando, un grupo de personas que siguen interesados, que siguen llamando a otros para ver cómo están, que se interesan por la vida de otras personas, que leen la palabra, están ahí leyendo, aunque ni le diga al pastor que lean, ellos están leyendo, que están vigilando, que están haciendo veladas, que están buscando lo espiritual, no solamente lo material. Hay un grupo de personas así en cada iglesia. Hay un grupo de personas también que son cristianos llamados carnales,
¿Saben qué es un cristiano carnal? Que la carne los jala más que la verdad de Dios. Son cristianos porque a lo mejor su papá fue cristiano, porque un día fueron cristianos y se entregaron al Señor de todo corazón, pero ya como que no les sirve eso. Siguen teniendo el deseo de agradar a Dios, pero el fútbol, las telenovelas, qué sé yo, el trabajo, el dinero, las amistades, la familia, todo eso se los lleva afuera. Que si hay tiempo y si todo eso no está ahí, vienen a la iglesia y están buscando de Dios. Pero si algo de eso los jala, no me importa la iglesia, eso de secundario. Si tengo tiempo voy. Hay cristianos que están peleando con esa carne de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros tenemos. Déjame decirte una gran verdad: todo ser humano es vanidoso. No me diga alguien que no, ¿sí? Todo ser humano nos paramos en el espejo y nos decimos, 3 pelos, aunque sean 3 pelos, pero qué bonito se ven, ¿sí? Somos vanidosos, unos más que otros. Es más, verlo en Facebook, ¿sí? Varios en Facebook no paran, por una vez por semana tienen que poner una foto suya y con nada más así de frente, un selfie, y véanme cómo soy guapa o guapo, o todavía estoy fuerte, véanme cómo está sirviendo el gimnasio, véanme cómo soy, ¿sí? Y una vez por semana, o si no hasta cada día, suben algo de ellos mismos, no de algo que pasó, no de la familia, no una petición de oración, no un pasaje bíblico, de ellos, así, ¡pum!, para que me vean que todavía soy muy guapa, muy guapo, ¿sí? Y están batallando con su carne. Hay también personas en una iglesia no cristianas. Les gustan los cantos, les gusta la música, les gusta que podemos convivir unos con otros. Y están ahí. Un día espero que el Señor los toque, pero también hay gente no cristiana, ¿sí? Pero esta iglesia, la mayoría estaba muerta, por eso digo moribunda. No digo muerta porque todavía tenía, aunque Dios le dice, tú estás muerto ya. ¿Y sabes dónde están los muertos? ¿En una tumba o en un museo? Hace 3 años atrás fui a México y fuimos a Guanajuato. Y como en Guanajuato es muy bonita la ciudad, muy bonita, y sobre todo buena compañía que tuve en ese viaje. Pero una de las atracciones que no te puedes perder en Guanajuato es ir a ver las momias, ¿sí? Yo me acuerdo de chiquito que veía una película del santo contra las momias, ¿sí? Entonces ahí vi esa película, ¿sí? Pero vas caminando dentro de esos pasillos y momias a cada lado, momias chiquitas, momias, fetos de momias. La tierra de ese lugar, un convento parece ser, era con mucha cal, con mucha sal, y la gente enterraba ahí a sus muertos, y cuando desenterraban no se dieron cuenta que estaba momificado. No estaban destruidos, no estaban carcomidos, estaban momificados. Entonces sacaron todos esos momias y las pusieron en un museo y es muy popular. En un pasado a lo mejor eran muy influyentes, muy importantes, pero ahora solamente estaban en un museo. Y algunas iglesias parecen museos. Aquí predicó tal persona, aquí cantó, ese micrófono lo usó tal predicador, tal hermano cantante famoso que vino a cantar las alabanzas. Aquí se sentaba el gobernador del estado. Esta silla tiene su nombrecito, esa la trajo la familia influyente tal. Y son muy famosas, pero ya no tienen a nadie en el frente, ¿sí? Y les dice a ellos 5 cosas. Sé vigilante, ¿sí? Y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Una iglesia que no sufre oposición es una iglesia inofensiva. Quiero repetir esas palabras. Una iglesia que no sufre oposición es una iglesia inofensiva. Una iglesia que ya no tiene nada para dar, ya nada tiene que decir. Que si
gobernador o el presidente municipal o el presidente dice algo, la iglesia va atrás de él porque es el presidente, porque es el gobernador y no se opone a nadie. Si ese algo es injusto, bueno, es el presidente, hay que seguirlo. Y sigue como borregos a todos los que le dicen que hagan cierta alguna u otra cosa. Y no se para a decir, eso es injusto. No pueden quitarle la comida a los pobres, no pueden bajarle el salario a los que están sufriendo por tener un salario muy bajo, y no pueden estar dándole más dinero a los ricos, quitándole a los pobres. No pueden negarles la salud a aquel que necesita, sin importar si tiene o no tiene papeles. Y la iglesia debe tomar parte en declarar qué es lo que está incorrecto en la sociedad. Cuando deja de levantar la voz para decir que está incorrecto algo, es cuando la iglesia ha perdido su fuerza, ha perdido el Espíritu del Señor. Hay un hombre muy famoso en la Biblia. Los cristianos y los no cristianos lo conocen. Su nombre de este personaje del Antiguo Testamento es Samson. Sí, no sé, hasta por ahí una canción del mundo para que hablaba de Samson, sí, en inglés y en español y en muchos otros idiomas. Samson es un nombre común, es un nombre que todos asocian con que es un hombre muy fuerte. Pero la fuerza de Samson no estaba en su fuerza literal, estaba porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Hasta que un día el Espíritu de Dios lo dejó, literalmente lo dejó. Y la mujer que le había, no engañado porque sabía lo que pasaría a Samson, que se había dejado manipular por ella, le dice, aquí están los enemigos, los filisteos, ve, Sansón, haz algo. Y dice, son como las otras veces, me voy a salir de esto sin problemas, y trata de hacerlo, y el Espíritu de Dios se había dejado de él. Estaba muerto sin estar muerto. Ya no vivías, pero sí seguía viviendo. Su vida pasó a ser de alguien campeón de la fe a un hombre miserable. Los últimos meses, quizás hasta años que haya vivido, era un esclavo que lo tenían solamente como si fuera una mula, dando vueltas alrededor de un molino para moler la comida de los filisteos. Hasta que a alguien se le ocurrió, ¿por qué no nos divertimos con él en una fiesta grande de uno de sus dioses, de los filisteos? ¿Qué hacemos? Pues traigan a Sansón, y traigan a Sansón, al cabo no hace nada. Trajeron a Sansón, le habían quitado los ojos, y Sansón oró, Señor, una última oportunidad, una última bendición. Ayúdame, Señor, regresa a mí. Le pide al niño que lo ponga en los muros de ese templo, en los cimientos, en los pilares del templo, y ahí pide esa oración, y tumba esos muros y muere él junto con los demás. Dios escuchó su voz. Y no te digo que tenemos que matarnos, espero que no entiendas eso, ¿sí? Pero Dios puede regresar el Espíritu a aquellos que están perdiéndolo o lo han perdido y sin saberlo ya están muertos. ¿Cómo muere una iglesia? Una iglesia nunca muere por un enemigo de afuera. Cuando hay un enemigo de afuera, cuando la iglesia es perseguida, cuando la iglesia está atacada por alguien, por periódico, por la televisión, por los vecinos, la iglesia se vuelve más fuerte. Yo digo que recuerdo yo en mi caso, creciendo en una iglesita pequeña ahí en suburbio, en los barrios pobres de México, con techo de lámina, ¿sí? Apedreaban la iglesia, rompían los vidrios, continuamente teníamos que estar cambiando vidrios porque tiraban vidrios. Al final de cuentas decidimos como iglesia ponerles a plástico en lugar de vidrios, plástico de ese de colores. Les costaba más trabajo romperlo, por lo menos, ¿sí? Sí lo rompían, pero les costaba más trabajo, ¿sí? Y ya pusimos esos plásticos, y ya si los rompían, pues ya no estaban tan caros también. Pero esas persecuciones que tuvimos nos hicieron más fuertes. Cuando era pequeño yo, eso de que me quitaban y me maltrataron y me hicieron bullying, me hicieron también más fuerte en mi infancia. Después me alejé de Dios también. Pero me pusieron algo en mi corazón que hasta la fecha lo tengo. Nadie me va a alejar de Dios, excepto mi propio pecado. Y tengo que tener cuidado con eso.
La otra cosa, que la iglesia nunca muere por eso, nunca muere por suicidio, en el sentido de que dice la iglesia, pues vamos a terminar la iglesia, ¿no? Ya cada quien por su lado. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Votan por sí? Sí, vámonos ya cada quien por su lado. Y ya no venimos nunca a ninguna iglesia, y nunca va a pasar eso. Ninguna iglesia pasa eso. Ninguna iglesia se suicida. Ninguna iglesia se quita la vida por sí misma. Las iglesias regularmente quieren salir adelante, quieren seguir. Pero la pregunta es, entonces, ¿cómo sabemos que alguien está muerto? ¿Cómo sabes tú que alguien está muerto? No es por el color, ya se puso verde, ya se puso negro, ya se puso blanco. No es por el color. Algunas personas son más blancas, como casi transparentes, y no están muertos. Algunos negros hasta brillan con el sol y no están muertos. No es por el color. No es porque que se vea que está muy enfermo y ya casi está muerto. No es por eso. La forma en que uno se da cuenta de que alguien ya está muerto es porque ya no tiene espíritu. El espíritu lo ha abandonado. Dice en la Biblia que el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado. Cuando alguien deja de tener el espíritu de Dios, es que ya está muerto espiritualmente. Cuando ya el espíritu no te habla. Y si te habla todavía estás vivo. Déjame decirte, si te habla, aunque sea muy poquito, todavía estás vivo. Si todavía te pide que te levantes a orar, todavía estás vivo. Si todavía redarguye tu corazón para que cambies tus caminos, todavía estás vivo. Pero si ya de plano no sabes ni sientes nada, a lo mejor piensas, a lo mejor ya estoy muerto, espiritualmente. Y es ahí donde el cristiano tiene que empezar a ser vigilante. Cuando dos cosas que creo yo que habla acerca de esta idea, ¿sí? A ser vigilantes, como en el caso de las 10 vírgenes, que 5 de ellas dijeron, pues llenamos nuestra lámpara con aceite, y 5 de ellas dijeron, no, pues a ver qué pasa después. Y esa es una invitación para la iglesia el día de hoy. Sé vigilante. Dile al Señor, ¿qué tengo que hacer, Señor? Guíame y enséñame, dime qué tengo que hacer. Yo quiero seguir, Señor, mi carne es débil, todavía soy medio carnal, pero yo quiero servirte, ¿qué tengo que hacer? También te dice el Señor, y afírmate en las cosas que están por morir, las que todavía no se han muerto. Lo que te enseñaron y que recuerdas que te enseñaron, el llamado que tienes, el ministerio que tienes, no está muerto todavía. Afirma las cosas que están por morir, no dejes que se mueran. Tienes un llamado, empieza a usar ese llamado para hacer lo que Dios pide que tú hagas o que te pidió un día que tú hicieras. Ese llamado no lo quita el Señor, ese llamado es de Dios. Isaías dice que el pueblo de Israel le adoraba solamente con su boca, pero su corazón estaba lejos de él. Solo de dientes para afuera las personas quieren adorar a Dios. Que otros me vean, pero no lo quieren hacer. ¿Sí? La iglesia muere cuando sus miembros se mueren, física o espiritualmente. ¿Cómo estamos seguros que esa iglesia estaba muerta? No es porque se habían muerto varios viejitos, sino porque los jóvenes que estaban creciendo espiritualmente habían dicho, yo no quiero nada más con Dios, pero es una buena religión, es una buena comunidad, me caen bien las personas que van ahí, hacemos tratos a veces, hacemos negocios, me dicen dónde hay trabajo, yo les digo también y nos ayudamos, es una cosa buena, pero nada de las cuestiones espirituales. Afírmate significa ser fuerte. Vas a tener persecuciones por la misma iglesia en algunas ocasiones, porque aquel que se entrega al Señor, hasta la misma iglesia empieza a perseguirlo. Mira, ya se volvió más santo. Mira, ya se cree más que yo. Mira, es igual que yo, pero fíjate cómo habla como si ya estuviera cerca de Dios. Y empieza la crítica y empiezan las maldiciones, pero ahí es donde el cristiano tiene que seguir. 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Y te voy a leer 25 cosas que has recibido cuando tú decidiste aceptar a Cristo. No voy a hablar de cada una de ellas porque, híjoles, caramba, es un tema para cada sermón, para 25 sermones aquí. Recibiste, número 1, el Espíritu Santo. Número 2, fuiste escogido y llamado por Dios mismo. Número 3,
Fuiste redimido y regenerado. No voy a explicar qué es, pero fuiste redimido y regenerado. Número 4, fuiste reconciliado con Dios. Estabas enojado con Dios, eras enemigo de Dios, pero ahora fuiste reconciliado. Número 5, fuiste perdonado de todos tus pecados cuando recibiste a Cristo. Y lo puedes volver a hacer. Número 6, no seremos acusados, porque dice en la Biblia, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Número 7, unidos virtualmente a Cristo para juicio del hombre viejo y para un nuevo andar. Número 8, somos libres de la ley del Antiguo Testamento. Número 9, fuimos adoptados. Número 10, fuimos aceptables a Dios por Jesucristo. Número 11, fuimos justificados por la fe. Número 12, fuimos liberados de la potestad de las tinieblas. Número 13, fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Número 14, fuimos puestos sobre la roca que es Cristo. Número 15, fuimos circuncidados en Cristo. 16, partícipes de la santo y real sacerdocio. 17, somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Número 18, somos ciudadanos del nuevo reino, del cielo. Número 19, somos de la familia y de la casa de Dios. Número 20, somos partícipes de la comunión de los santos. Número 21, tenemos acceso directo a Dios, no necesitamos intermediarios. Número 22, tenemos cuidado mucho mayor de Dios, tenemos un cuidado mucho mayor que Dios, como la niña de sus ojos, así nos cuida el Señor. Número 23, somos partícipes de su herencia. Número 24, somos bendecidos con las arras o primeros frutos del Espíritu. Y número 25, somos poseedores de toda clase de bendición espiritual. ¿Sí? No dije que no voy a predicar de cada uno de ellos, pero eso es lo que somos. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Tienes unos pocos. Y ahí es donde me refiero yo. No puedo decir que todos son pecadores, incluyéndome a mí. Porque Dios sabe el corazón de cada uno de nosotros. Y Dios no pone a todos los congregantes de una iglesia juntos. Él sabe. ¿Recuerdas que tiene ojos como de llama de fuego y ve el corazón de cada uno? Si tú estás sirviendo a Dios con tu corazón sincero, Él lo sabe. Él te ha visto llorar, te ve cuando te arrodillas en tu cama, te ve cuando le compartes al vecino o a tu compañero de trabajo, te ve cuando oras por tus hijos. Él lo sabe. ¿Sí? Tienes unos pocos que no se han manchado sus vestiduras, y porque no se han manchado sus vestiduras, yo les voy a dar un vestido blanco porque son dignos. Ellos están limpios, ¿sí? Les han aventado aguacates que hacen muchas manchas, les han aventado lodo, les han aventado de todo tipo de cosas, pero todo eso se les ha resbalado y son limpios. Lo único que les falta nada más es el color, blancos. El Señor nos va a dar ese color blanco. Así el vencedor será revestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Déjame, te trato de cantar un cantito, un corito, que recuerdo de cuando era niño, y que ya no lo volví a escuchar hace 40 años, quizás 50 años atrás. Este canto decía así: con pluma de oro escrito está, escrito está, escrito está, con pluma de oro escrito está su nombre más allá por la eternidad, más allá mi nombre escrito está. Y la palabra con pluma de oro. Y lo estuve buscando, se me llegó a la mente de nuevo cuando estaba preparando ese sermón. Y me pregunté, ¿dónde dice en la Biblia que con pluma de oro mi nombre escrito está? Y no encontré en ninguna parte de la Biblia que mi nombre estuviera escrito con pluma de oro. Pero, estudiando de esta historia de Sardis, aprendí también de que en ese pueblo específicamente, como era un pueblo próspero, y había como un welfare donde todos se ayudaban, y el hecho de que nacieras en esa ciudad era una bendición, porque ya tenías asegurada que el mismo pueblo te iba a ayudar a ti a prosperar en tus caminos. Lo que hacían ellos es que ponían el nombre en un libro de cada bebé que nacía en esa ciudad, y ahí estaba su nombre.
pero su nombre podía ser borrado. ¿Cómo podía ser borrado su nombre? Cuando ese niño crecía, se volvía adolescente, o se volvía hombre, o se volvía anciano, y traicionaba a su ciudad, engañaba o mataba, hacía toda clase de vergüenza para sus padres y para la ciudad, el pueblo tenía una reunión y decidían borrar el nombre de esa persona. Esa persona le consideraban ya no parte de él. Borraban su nombre literalmente. Y esa persona podía decir, mira, ahí busca mi nombre, yo estoy ahí. Decían, ya no estás más. Ya no podía reclamar ninguna bendición porque su nombre había sido borrado. Pero por otro lado, de esa ciudad, no de la Biblia, si una persona era muy honorable, hacía bendición increíble para la ciudad, ayudaba a huérfanos, construía orfanatorios, qué sé yo, tanta cosa que puede hacer. A lo mejor en una guerra fue uno de los personajes importantes para vencer al enemigo. Y lo que esa ciudad hacía es que iba a ese libro de la ciudad y el nombre de esta persona la escribía con letras de oro. No está en la Biblia, pero esa ciudad lo hacía. Y dice en este pasaje, así el vencedor será revestido de vestiduras blancas, pureza, bendición, santidad a Jehová. Y no borraré su nombre del libro de la vida. El nombre que está ahí, el tuyo, no lo va a borrar el Señor. Y quizá, si Dios permite, a lo mejor hasta con letras de oro también. ¿Sí? Eso no es mitología, pero eso puede pasar. Te digo que lo canté de chiquito, a lo mejor puede pasar. ¿Sí? Y lo reconoceré mi nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Una cosa que yo aprendí cuando estaba como estos niños: aquel que negare al Señor, yo lo voy a negar delante de todos los demás. Y en mi corazón estuvo eso: no niegues a Dios, no niegues a Jesús, no niegues la cruz que el Señor puso en tu vida, no niegues la fe que tú tienes, porque si tú niegas a Dios, niegas a Cristo, niegas tu fe, Dios se va a avergonzar y te va a negar delante de todos los demás cuando estemos delante de su trono. Eso lo tuve presente desde pequeño. Me alejé del Evangelio, pero nunca dije, eso está mal, eso está incorrecto, eso no es justo, eso no es de Dios. Yo sabía que eso era de Dios. Yo no quería renegar de dónde había venido, porque esa fe se quedó en mi corazón desde pequeño, aunque yo me separé de Dios. No lo negué, no quise negarlo. Me decían algo contra los hermanos, contra los evangélicos, contra los cristianos, y yo prefería callarme, no los defendía. A lo mejor me estaba avergonzando de ellos, pero no quise hablar en contra de algo donde yo había surgido. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu habla hoy a las iglesias por medio de un sermón, por medio de la Biblia. Abres la Biblia y Dios te habla ahí. ¿En serio te puede hablar por medio de la Biblia? Dios habla cuando pone una cosa en tu corazón. Mira, bendice a tal hermano, ve a visitar a tal hermana, llámale a tal pariente, ponte en paz con tu marido, y te dice cosas. Y tú dices, ¿quién me dijo eso? Es el Espíritu de Dios que está hablándote. En las predicaciones, a lo mejor también Dios habla en las predicaciones, en los cantos que escuchamos, en las oraciones que tú haces. Tú dices, yo estoy orando nada más, pero no sabes si también estás recibiendo en ese momento una respuesta. En las vigilias, por eso dice el Señor, sé vigilante, párate enfrente, no te quites de tu lugar. Si a alguien se le pone a vigilar en un lugar y alguien se va, y cuando regrese ya no queda nada, es de la culpa. Pero si está vigilante, todo lo que el Señor le ha dado tiene que conservarlo. Las circunstancias y los sueños, Dios nos puede hablar por medio de esas tres cosas. Jóvenes que ya llegaron aquí, ¿sí? Por favor, no pierdan la fe. Que no sea la fe de sus padres, que sea la fe suya. Y número último, ¿sí? Hay esperanza para una iglesia adormecida, y que el Señor nos permita despertar si estamos dormidos, o revivir si estamos muertos, porque Dios tiene poder para hacerlo. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, Señor y Padre nuestro, escucha nuestro corazón, Señor, escucha nuestra vida.
Tú sabes que te necesitamos más que nunca. Señor, quizá en nuestros primeros días en el Evangelio hicimos tantas cosas y ahora estamos nada más sentados. Te pido que eso cambie, Señor. Quizá en los primeros días de esa iglesia se levantaron 6 congregaciones y ahora estamos detenidos desde hace 10 años sin levantar ni una más. Permítenos, Señor, volver a ver la bendición de ver una nueva iglesia nacer. Quizá en el pasado orábamos con sencillez y con un corazón sincero, y ahora nomás, si es que nos acordamos cuando comemos, si no, pues ni nos acordamos de para nada. Quizás, Señor, en el pasado queríamos servirte y entregar nuestra vida, y el día de hoy tenemos muchos intereses en tantas cosas que tenemos que pagar o queremos realizar, y nos hemos olvidado de que tú eres más importante que ninguna otra cosa. Ayúdanos a recordar lo que necesitamos recordar. Avívanos, Señor, como al principio, que nuestra vida sea grande y que nuestros nombres, si se puede escribir en letras de oro, te pido que sea así, Señor, por algo que nuestra vida entregó para ti. No porque queremos ser más populares que otros, sino porque queremos enorgullecerte como hijos tuyos. Estamos en tus manos ahora y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.